Ya, miren. Yo les planteo que hasta el momento lo que tenemos es poca producción de ATP, pero una cantidad importante de poder reductor. Y eso es lo que tenemos en este momento. Tenemos cantidad importante de NAD reducido, FAD reducido, que va a estar disponible para la siguiente etapa. ¿Y qué es lo que viene ahora? Después del ciclo de Krebs, lo que venía era la cadena transportadora de electrones, que estábamos aquí. Nos vamos a ir hasta esta etapa, que es la cadena transportadora de electrones, y vamos a ver si es que hoy día alcanzamos a llegar hasta la fosforilación oxidativa. Pero vamos a concentrarnos en esta etapa que viene ahora, que es la cadena transportadora de electrones. En esta cadena transportadora de electrones, lo que va a ocurrir es que hay una serie de eventos que van a permitir de que podamos sacar provecho de los electrones que hemos acumulado hasta el momento. Nosotros hemos acumulado electrones provenientes de la glucólisis, hemos acumulado electrones provenientes del ciclo de Krebs y también electrones que se han producido a partir de la eventual oxidación de ácidos grasos, que es otra ruta que va en paralelo. Entonces, lo que viene ahora es un proceso que, como decíamos, que está ocurriendo en las mitocondrias y que vamos a ir hacia la producción de ATP propiamente tal. Entonces, aquí en esta etapa que ocurre principalmente en las mitocondrias, en los eucariontes, que también en las plantas lo vamos a estar encontrando que ocurre en los cloroplastos, van a permitir de que podamos ir hacia la formación de los siguientes compuestos que vamos hacia la producción de ATP, que es la etapa que viene a continuación. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en esta transporte de electrones, el transporte de electrones va a ir asociado al bombeo de protones. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Miren. Resulta que en esta imagen, que es sumamente resumida de lo que viene, lo que nos propone este modelo, que se llama el modelo quimiosmótico o la teoría quimiosmótica, que está destacada allá arriba, esta teoría quimiosmótica, nos propone lo siguiente. Nos propone de que en esta etapa, lo que vamos a obtener nosotros a través de este modelo quimiosmótico, es que debido al movimiento de electrones que está ocurriendo en la cadena transportadora de electrones, se va a producir un importante flujo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. ¿Ya? Esta parte de acá abajo es la matriz, la parte superior es el espacio intermembrana. Y en ese espacio intermembrana se van a empezar a acumular protones. Resulta que tenemos una membrana impermeable. ¿Ya? Esta es la membrana interna, la membrana impermeable. Y debido a que la membrana es impermeable, los protones no pueden volver por la misma membrana. No pueden atravesar la membrana. Entonces, lo que va a ocurrir es que para que los protones puedan eventualmente volver a la matriz, van a tener que volver por algún tipo de canal. Y el canal que se nos ofrece aquí es la ATP sintasa, que es una proteína que está a través de la membrana, que es un canal y que a su vez en ese canal se va a producir, debido al flujo de protones a través de este canal, una fuerza electromotriz capaz de ir de proveer la energía suficiente como para formar ATP. Yo les vuelvo a insistir, nosotros cuando estamos formando ATP, lo que estamos haciendo es proporcionando la energía suficiente para que el ADP vuelva a fosforilarse. Recuerden que el ADP es nuestra pila descargada y el ATP es nuestra pila cargada. Entonces, lo que va a ocurrir es que este modelo quimiosmótico nos propone lo siguiente, que gracias a que hay un movimiento de electrones, ya que hay una cadena transportadora de electrones, la cadena transportadora de electrones, que es una serie de fenómenos de óxido-reducción, donde va a ir desde un nivel superior a uno inferior de energía, se va a ir liberando energía. Y esa energía es utilizada para bombear protones hacia el espacio intermembrana. Y esos protones que allí se acumulan, eventualmente tienen que volver a través de tienen que devolverse a la matriz mitocondrial y allí vamos a ocupar la ATP sintasa. Entonces, eso es básicamente el resumen de lo que es la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa. Para que pueda haber transporte de electrones, yo lo que necesito, en primer lugar, es tener dadores de electrones. Y esos dadores de electrones son el NAT reducido que hemos obtenido anteriormente y el FAT reducido que hemos obtenido anteriormente.
Cada NAT reducido traslada dos electrones, cada FAT reducido traslada dos electrones también. Y lo otro que vamos a necesitar, una serie de moléculas que van a estar asociadas a esta membrana, además de las proteínas propiamente tal, vamos a tener otras moléculas que van a ser capaces de oxidorreducirse. Entonces lo que tenemos en esta membrana interna es un conjunto de moléculas que se llaman complejo 1, 2, 3 y 4, a través de los cuales van a poder movilizarse los electrones. Pero estos complejos proteicos son moléculas o son estructuras proteicas que tienen diferente composición, pero que además de los grupos de la parte proteica propiamente tal, también vamos a tener otros componentes que son grupos prostéticos. Y los grupos prostéticos, ya que son grupos no aminoácidos que están incorporados a esta estructura proteica, son los que se van a poder oxidorreducir. Ya de manera que aquí vamos a tener un flujo de electrones a través de estas estructuras proteicas para que los electrones finalmente lleguen hacia el oxígeno y el oxígeno va a ser el último aceptor de electrones y que como consecuencia de este flujo de electrones, la energía que se libera de ese flujo de electrones permita el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces vamos a tener un movimiento desde la matriz hacia el espacio intermembrana. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que estamos buscando acá. ¿Qué son estos complejos 1, 2, 3 y 4? Estos complejos 1, 2, 3 y 4 son complejos proteicos, donde hay estructuras proteicas con actividades catalíticas también. El complejo 1 se llama NADH deshidrogenasa. Es una estructura que tiene 43 subunidades proteicas y además tiene grupos prostéticos como la flavina mononucleótido y una serie de núcleos de hierro y azufre, que vamos a ver después qué es lo que son. El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa que ya lo vimos, que era parte del ciclo de Krebs y que es un complejo que tiene 4 subunidades y que va a tener también allí ciertos grupos prostéticos importantes. El complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. Son 11 subunidades y allí también tiene sus respectivos grupos prostéticos. Y el complejo 4 es lo que se llama citocromo C oxidasa, que va a capturar esos electrones finalmente y se los va a entregar al oxígeno, donde también tiene allí una serie de grupos prostéticos. Aparece adicionalmente aquí una proteína que es la citocromo C, que va a movilizar electrones desde el complejo 3 al complejo 4. ¿Ya? Por lo tanto, tengo 4 complejos proteicos, cada uno de estos con sus grupos prostéticos, y son los grupos prostéticos los que se oxidorreducen. En este caso, lo que va a ocurrir es que en el complejo 1, ingresa el NADH. El NAD reducido aporta sus electrones. Debido a que el NAD reducido aporta sus electrones, se va a formar NAD oxidado y los electrones van a entrar en este juego de movilizarse a través de esta estructura. Los electrones del NAD reducido vamos a ver que van a ir pasando por los diferentes grupos prostéticos que están dentro de esta estructura y van a llegar finalmente a una molécula que se llama ubiquinona. La ubiquinona se reduce y se moviliza por dentro de la membrana y traslada los electrones del complejo 1 al complejo 3. Se salta al complejo 2, del complejo 1 al complejo 3. En el complejo 3 nuevamente se entregan allí los electrones. Del complejo 3 vamos a ir hacia citocromo C. Citocromo C es una proteína que traslada electrones del complejo 3 al 4. Y en el 4, ya que la citocromo oxidasa va a movilizar finalmente los electrones para que lleguen al oxígeno, para que el oxígeno sea el último aceptor y se forme una molécula de agua. Es decir, a partir de un NAD reducido se forma una molécula de agua. Lo que tenemos entonces acá es una serie de flujos de electrones a través de estas proteínas que van a ser tendientes a trasladar estos electrones acá. Va a haber un decaimiento desde el punto de vista energético, por lo tanto se libera energía y la energía que se va liberando se utiliza para bombear protones. El NAD reducido ingresa en el complejo 1
Y debido a este flujo de electrones que se produce del complejo 1 al 3 y posteriormente al 4, se van a trasladar 4 protones, 4 más en el complejo 3 y 2 más en el complejo 4. Lo que significa que a partir de un NAT reducido, que está acá, se logran movilizar 10 protones al espacio intermembrana. El FAT reducido, el FAT-H o el FAT-H2, ingresa en el complejo 2. Y en el complejo 2 se entregan los electrones, la ubiquinona los toma, los traslada al 3, del 3 citocromo C al 4, y así llegan también hacia el agua para formar, hacia el oxígeno para formar agua, perdón. Profe, Dígame, te escucho. ¿me puede repetir Por supuesto, ningún problema. Mira, nosotros lo que tenemos acá es que en la cadena transportadora de electrones vamos a sacar, vamos a hacer el aprovechamiento energético que se da por el movimiento de electrones. Cuando yo estoy moviendo electrones, Cuando yo estoy moviendo electrones, fíjense que el complejo 1 está energéticamente más arriba y va a empezar a fluir desde el complejo 1 a la ubiquinona, complejo 3, citocromo C, complejo 4. Y vamos bajando. Fíjense que tiene una energía libre más alta y terminamos con una energía libre más baja. Por lo tanto, aquí hay una liberación de energía en este trayecto. El FAT reducido ingresa en el complejo 2. Del complejo 2, ubiquinona, complejo 3, citocromo C, complejo 4. Ya, por lo tanto, hay un desplazamiento que es distinto. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ingresé con el NAT reducido, debido a que los electrones fluyeron desde el complejo 1 hacia el 4, hubo un traspaso de 4 más 4 más 2, un total de 10 protones al espacio intermembrana. Mientras que el FAT reducido, que ingresó en el complejo 2, va a trasladar solamente 4 más 2, un total de 6 protones al espacio intermembrana. Lo que está ocurriendo acá es que en este proceso de ir movilizándose desde un nivel superior a uno inferior, los electrones van cayendo energéticamente. Y como van cayendo energéticamente de un punto hacia otro, se va produciendo la liberación de energía y esa liberación de energía es la que ocupamos para movilizar protones hacia el espacio intermembrana. Ustedes tienen que haber visto teoría atómica en algún momento. Y en teoría atómica, ustedes veían que si teníamos un átomo y el átomo absorbía energía, los electrones subían de nivel. Y cuando bajaban los electrones, se libera energía, que en el caso del átomo se ve en forma de luz. ¿Ya? Y es por eso que se ve luminosidad cuando se produce ese efecto. En este caso, yo estoy trasladando electrones desde un nivel superior a uno inferior y se libera energía. Y esa energía que se está liberando es la que ocupamos para poder movilizar y bombear protones hacia el espacio intermembrana. Y la diferencia está en que cuando yo parto con NAS reducido, debido al movimiento de sus electrones, se bombean 10 protones al espacio intermembrana. Mientras que mientras que cuando yo estoy hablando del el FAT reducido que ingresa en el complejo 2, solamente bombea 6. Y resulta que esos protones que se están acumulando en el espacio intermembrana eventualmente tienen que volver a la matriz. Y la vuelta es a través de un complejo que se llama ATP sintasa. Y en esta ATP sintasa, lo que ocurre es que los protones pasan a través de esto y generan un movimiento, que es una fuerza electromotriz, y a mayor cantidad de protones, mayor cantidad de energía, por lo tanto, mayor formación de ATP. ¿Qué consecuencia tiene eso cuando comparamos el NAT reducido con el FAT reducido? Que el NAT reducido bombea 10 protones, mientras que el FAT reducido bombea solamente 6. La consecuencia final es que a partir del NAT reducido, yo puedo llegar a formar 2,5 ATPs por cada NAT reducido. Mientras que el FAT reducido, que solamente bombea 6 protones, va a producir eventualmente 1,5 ATPs por cada FAT reducido que está ingresando.
¿Ya? Entonces tenemos diferente capacidad de generación de energía. Lo que estamos haciendo acá es haciendo un proceso de conversión energética. Y en esa conversión energética estamos tendiendo hacia la producción hacia la producción final de ATP. Por lo tanto, nos encontramos con este efecto que se da allí en este caso. Veamos un poquito de detalle qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los complejos y después vamos a volver a analizar esta imagen. ¿Ya? En el complejo 1, yo decía que el complejo 1 es un complejo proteico que tiene un número importante de proteínas. En el complejo 1, el NAT reducido aporta los electrones y quien los acepta es la flavina mononucleótido. ¿Ya? Esa estructura captura los electrones y los entrega a un núcleo de hierro azufre, a otro, hasta que finalmente es una ubiquinona la que captura esos electrones, se reduce y la ubiquinona se traslada por dentro de la membrana hacia el complejo 3. ¿Ya? ¿Qué son esos núcleos de hierro y azufre? Resulta que diferentes aminoácidos que son cisteínas que están distribuidos en esta estructura de la proteína acomplejan hierros en su estructura. Y estos hierros son capaces de capturar electrones y luego entregarlos. Y gracias a eso es que se va produciendo este movimiento de electrones a través de esta estructura proteica. No son los aminoácidos propiamente tal los que capturan electrones y los entregan, sino que son diferentes moléculas que están en este trayecto. Ámbar tiene la mano en alto. Profe, ¿es la ubiquinona que tiene estos complejos de hierro? No, 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 no. Estos complejos de hierro están dentro de la estructura proteica que tú tienes acá. La ubiquinona es una molécula, mira, la ubiquinona es esta molécula que está acá. Es una molécula hidrofóbica capaz de capturar electrones y reducirse. Es una molécula hidrofóbica. Y como es una molécula hidrofóbica, es capaz de trasladarse por dentro de la membrana sin ningún problema. ¿Ya? Los núcleos de hierro y azufre son núcleos que están dentro de la estructura de la proteína. Por eso te digo, quien captura los electrones no son los aminoácidos propiamente tal, sino que son los grupos prostéticos que están asociados a estas proteínas que allí están disponibles. Por lo tanto, se produce ese traslado para continuar hasta la ubiquinona. En este momento hemos entregado electrones aquí en el complejo 1, se trasladaron por dentro de la membrana, por dentro de la proteína, y la ubiquinona se redujo y tenemos una ubiquinona reducida. Hasta ahí estamos. ¿Qué está ocurriendo en el complejo 2? El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa y dijimos que era parte del ciclo de Krebs, el paso succinato a fumarato, donde se produce FAT reducido. Y allí nuevamente hay grupos de hierro y azufre que van a capturar estos electrones y además aquí aparecen unos grupos hemo y parecidos a los que encontrábamos en la hemoglobina, que también se pueden oxidorreducir. Trasladan los electrones por dentro del complejo proteico y finalmente la ubiquinona, que es la misma ubiquinona o de la misma tipo de molécula que encontrábamos al final del complejo 1, también se reduce y queda con los electrones allí disponibles. De manera tal de que esta ubiquinona, por ser una molécula hidrofóbica, es capaz de capturar estas estructuras, ya capturar estos electrones. Y por ser hidrofóbica se va por dentro de la membrana. ¿Ya? Posteriormente, continuamos hacia el complejo 3. En el complejo 3, lo que va a ocurrir es que la ubiquinona va a aportar, ahí está la ubiquinona reducida, aporta los electrones y los grupos prostéticos de este complejo 3 movilizan los electrones por dentro de ellos y llegamos finalmente al citocromo C. Y el citocromo C es una proteína pequeña, soluble, que tiene un grupo hemo en su centro y traslada esos electrones hacia el complejo 4. De manera tal de que esos electrones que llegan aquí aportan los electrones acá. Nuevamente nos encontramos con diferentes grupos prostéticos. Aquí aparecen unos centros que tienen hierro y cobre y nos encontramos con unos grupos hemo, parecido como decía a estos anillos porfirínicos de la hemoglobina.
Y es allí donde estos electrones van a continuar su tránsito y en ese movimiento van a llegar finalmente a ser capturados por el oxígeno y el oxígeno, por lo tanto, va a formar agua. Entonces tenemos una serie de reacciones que están ocurriendo en este trayecto y que están permitiendo que los electrones transiten de un punto hacia otro. Y en ese movimiento de electrones de un punto hacia otro, fíjense que lo que va pasando es que los electrones van a ir decayendo energéticamente. Y como decaen energéticamente, se produce liberación de energía y es esa liberación de energía la que va a permitir finalmente de que se genere ese bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces, la cadena transportadora de electrones, ¿cuál es el objetivo? Mover electrones, obtener la energía de ese movimiento de electrones y gracias a la energía producida por el movimiento de electrones, gracias a la energía obtenida por el movimiento de electrones, es que se bombean protones al espacio intermembrana. Por eso es un modelo quimiosmótico. Lo que estamos generando es una cantidad importante de iones, que son protones, una cantidad importante de iones en el espacio intermembrana. Al haber muchos protones en el espacio intermembrana, cambia el pH, por supuesto, del espacio intermembrana, cambia la polaridad y necesitamos eventualmente de que eso se vuelva atrás, se devuelvan los protones hacia la matriz y la vuelta va a ser por un lugar específico. Y ese lugar específico es a través de la ATP sintasa. Entonces, el conjunto de procesos que aquí vemos nos da la posibilidad de que se vayan generando energía suficiente como para financiar el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana y llegar a acumular muchos protones en este espacio, de manera que finalmente los protones vuelvan por la ATP sintasa. ¿Ya? Entonces, en este momento tenemos la cadena transportadora de electrones y ahora nos vamos hacia la fosforilación oxidativa propiamente tal. Y la fosforilación oxidativa depende de una enzima que es la ATP sintasa. En este caso, el lado P es el lado del espacio intermembrana, el lado N es el espacio de la matriz mitocondrial. Tenemos esta estructura que está anclada en la membrana interna. Es un canal que a medida que vayan pasando los protones por dentro de esta estructura, se va a ir generando un torque, se va a ir generando un giro. Y ese giro es el que va a generar un cambio conformacional en la estructura de la ATP sintasa que va a proporcionar la energía suficiente como para que podamos formar el ATP. Aquí tengo una simulación y aquí lo que tenemos es que acá abajo está el espacio intermembrana y lo que está ocurriendo es que está fluyendo protones. En este caso están fluyendo protones. En este sentido, van hacia la matriz. Y en esa vuelta hacia la matriz, déjame ver si puedo volver a que se mueva esto. Ahí en esa vuelta hacia la matriz es que se produce un cambio conformacional y por eso es como una fuerza electromotriz, es como una turbina. La turbina genera energía, aquí tenemos un proceso similar, donde la energía que allí se genera, producto del flujo de protones ahora, es la que finalmente provoca el proceso de formación de ATP. Por eso es una fosforilación oxidativa. Se produce la fosforilación. ¿Quién se está fosforilando? Se está fosforilando el ADP. Al ADP se le pega un grupo fosfato para formar ATP. Y es una fosforilación que ocurre gracias a que ha habido todo un proceso oxidativo previo. Y es por eso que es una fosforilación de tipo oxidativa. Estamos llegando con estos procesos oxidativos hacia la producción de ATP. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un proceso que es oxidativo y que lo podemos comparar a lo que es un proceso de generación de energía en una central hidroeléctrica, por ejemplo. En la central hidroeléctrica se produce el descenso del agua que va a provocar un movimiento
ese movimiento va a hacer posible de que se genere energía y gracias a que se genera energía podemos pasar de esta batería descargada a una batería cargada. Acá tenemos algo parecido, podemos hacer un símil con el caso de todo el proceso metabólico que está permitiendo que se genere este movimiento, se genera energía y pasamos de la batería descargada, que es este ADP que está acá, a la obtención final de ATP, ¿ya? Hacemos todo este paso donde pasamos de ADP para finalmente llegar a tener este ATP. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este proceso que es importante hacia la producción final de ATP. Ahí vemos el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro lo que hemos hecho? Hemos hecho cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones lo que hizo, miren, vamos a retomar acá para que no, para que tomemos el hilo. La cadena transportadora de electrones movilizó electrones, los electrones fueron decayendo energéticamente, por lo tanto fueron liberando energía. La energía que se liberó allí se ocupó para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Acumulamos protones en el espacio intermembrana y luego lo que ocurre es que los protones se devuelven. Y ahí es donde aparece la situación particular de tener una membrana impermeable. La membrana impermeable, lo que está ocurriendo en esta membrana impermeable es que los protones no pueden volver por cualquier parte de la membrana y no le queda otra que volver por un canal específico. Y ese canal específico es la ATP sintasa, donde se va a producir un flujo de protones a través de esta, y eso genera el cambio conformacional y la fuerza electromotriz tendiente a la formación de ATP. Isidora dice, a mí lo que me complica son los complejos. ¿Qué es lo que le complica a los complejos? Isidora, a ver si te puedo aclarar más. Sí ya, antes, el proceso, a ver, ¿qué es importante que se den cuenta? De que aquí yo tengo una serie de complejos, ya, una serie de complejos, y los complejos son proteínas, pero los aminoácidos en sí no son los que se oxidorreducen. Hay una serie de otros grupos que le llamamos grupos prostéticos. Los grupos prostéticos, recuerden que son en una estructura proteica, son grupos que no son aminoácidos y que cumplen alguna función dentro de la estructura de la proteína. En este caso tenemos una serie de grupos prostéticos que son capaces de capturar el electrón y entregarlo a la etapa siguiente. Lo toma de un punto y lo pasa al otro lado. ¿Qué dirige eso? ¿Cómo logramos que eso ocurra? Ocurre principalmente porque aquí tenemos esto en una especie de cascada, donde energéticamente el complejo 1 está más arriba y de ahí va fluyendo hacia el complejo 4. Fíjense que el nombre de los complejos no es casualidad, complejo 1, 2, 3, 4, no es porque se descubrió uno primero y después el otro, sino que están ubicados energéticamente en distintos puntos. El complejo 1 está más arriba energéticamente, el complejo 4 está más abajo. Los electrones que vienen del NAR reducido pasan del complejo 1 a la ubiquinona y de la ubiquinona al complejo 3. No vuelven al complejo 2. Y es por una situación energética. Fíjense que energéticamente la ubiquinona está más abajo que el complejo 1 y está más abajo que el complejo 2. Por lo tanto, los electrones no se devuelven. Del complejo 1 van a la ubiquinona, del complejo 2 van a la ubiquinona y no les queda otra cosa que continuar hacia el complejo 3, citocromo C, complejo 4 y el oxígeno acepta finalmente los electrones. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está esa secuencia. ¿Ya? Entonces, lo que está ocurriendo en cada uno de estos complejos es un proceso de oxidorreducción. Y en esa oxidorreducción, debido al cambio energético que se está dando, es que se está aprovechando a nuestro beneficio para la producción de energía y para el bombeo final de protones que va a conducir a este proceso final de obtención de ATP. Debido al flujo de protones, es que ahora tenemos muchos protones en el espacio intermembrana. Y al tener muchos protones en el espacio intermembrana, es que los tengo que mandar de vuelta hacia la matriz. Y en esa vuelta hacia la matriz pasan
por un canal específico que es la ATP sintasa. Y esa ATP sintasa, a medida que van pasando los protones, se va generando una fuerza electromotriz tendiente a la producción a la formación de ATP. ¿De acuerdo? O sea, ahí nos encontramos con esta secuencia. Denle una vuelta y en la próxima clase, si quieren, ningún problema, lo volvemos a retomar, ningún problema, para que entiendan bien lo que está ocurriendo. Miren, yo les planteaba de que tenemos una matriz, y la matriz mitocondrial tiene una membrana interna impermeable. A través de esa membrana interna impermeable, una de las cosas que fluye es oxígeno y algo de agua, o agua, pero el resto de los componentes no puede pasar. Y vamos a depender de tener una serie de diferentes transportadores en la membrana interna que me aseguren de que yo tenga en la matriz lo que necesito y luego lo que estoy produciendo en la matriz poder sacarlo. Como nos dimos cuenta, la formación de ATP está ocurriendo dentro de la matriz mitocondrial. Pero el ATP yo no lo necesito en la matriz, pues yo necesito que de la matriz salga al espacio citosólico para que allí pueda ser utilizado para diferentes procesos. De manera que vamos a tener una especie de translocador acá, ¿ya? Una especie de puerta giratoria. A medida que sale ATP, fíjense que se devuelve ADP hacia la matriz mitocondrial. Y obvio, porque el ATP está siendo utilizado en el citosol o en diferentes partes de la célula. Y se utiliza, y la utilización que tiene el ATP es que se hidroliza, libera la energía, pero lo que me quedo es con ADP. Y el ADP tiene que volver a la matriz mitocondrial para que allí se vuelva a fosforilar. Entonces, en este sistema de translocador, saco ATP y entra ADP. Al mismo tiempo, el fosfato inorgánico se tiene que devolver. Y aquí hay un sistema de cotransporte donde a medida que entra fosfato inorgánico se devuelven protones hacia la matriz. Lo mismo ocurre con el piruvato. El piruvato vuelve, pero vuelve asociado con el reintegro de protones hacia la matriz. Entonces tengo diferentes sistemas de transporte en esta membrana que van a permitir hacer diferentes funciones. Y aquí entonces tenemos que nos vamos a encontrar con un sistema bastante particular de trasladar componentes a través de la membrana y nos van a aparecer algo que se llaman lanzaderas. Recuerden que en la cadena transportadora de electrones, yo lo que necesito es poder sacar provecho de los, necesito sacar provecho de los electrones que he ido capturando por el momento. La descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs, la oxidación de ácido graso ocurre dentro de la matriz. Por lo tanto, esos electrones ya están en la matriz, están listos. Pero tengo otros electrones que obtuve antes y que lo obtuve en la glucólisis y que tengo que llevarlos a la matriz. Y resulta que la membrana no tiene transportadores para NAT reducido. Recuerden que la glucólisis, uno de los productos de la glucólisis era NAT reducido. Y esos electrones los voy a tener que llevar hacia la matriz mitocondrial para que puedan ser utilizados. Y allí nos va a aparecer un sistema de transporte que se llama lanzadera. Ya, esa lanzadera. Tenemos en primer lugar la lanzadera malato-aspartato. La lanzadera malato-aspartato, la vamos a ver aquí más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Este es el citosol. En el citosol yo tengo NAT reducido que obtuve en la glucólisis. Pero ese NAT reducido que yo obtuve en la glucólisis, yo necesito que ese NAT reducido que está en la glucólisis, obtener la glucólisis, yo necesito que llegue a la matriz mitocondrial para poder utilizarlo. El problema es que no tengo un transportador directo. Y lo que va a ocurrir es que aquí va a haber una reacción que va a ir desde oxalacetato, el oxalacetato que está ahí, va a formar malato, y ese malato sí tiene transportador. Y ese malato va a pasar a través de la membrana, a través del transportador. Este malato aquí va a hacer la reacción de vuelta hacia oxalacetato y al ir de vuelta me va a permitir obtener NAT reducido acá adentro. Fíjense que aquí
yo estoy trasladando, en la lanzadera lo que hace es tomar algo y lanzármelo hacia adentro. Del NAT reducido, ¿qué es lo que me interesa en el NAT reducido? ¿Me interesa el nucleótido o los electrones que lleva? ¿Qué es lo que ando buscando yo? ¿El nucleótido o los electrones que lleva? Los electrones, me dicen Los en este chat. electrones. Los electrones. Efectivamente, lo que me interesa es los electrones. No me interesa entonces trasladar el nucleótido, me interesa trasladar lo que a mí me interesa. Y lo que va a ocurrir es que los electrones del NAT reducido los incorpora al malato y ese malato, ya el oxalacetato se oxida, eh, el oxalacetato, por lo tanto, pasa hacia malato, captura los electrones y esos electrones van hacia acá. El malato posteriormente se oxida y entrega los electrones. Por lo tanto, aquí hubo una reacción de reducción para formar malato. El malato captura los electrones, los traslada hacia el interior y luego los devuelve. De manera tal de que yo tengo los electrones acá al interior. NAT oxidado yo tengo porque se están generando producto del mismo proceso de movimiento de electrones que está ocurriendo dentro de la matriz. Por lo tanto, yo tengo aquí ahora los electrones adentro. Ahí tengo una primera lanzadera, que es la lanzadera del malato aspartato, que es característica de tejido hepático y músculo cardíaco. Me traslada los electrones hacia el interior a través de un intermediario que es la formación de malato. Hay otra lanzadera, hay otra lanzadera que se llama la lanzadera del glicerol trifosfato. La lanzadera del glicerol trifosfato es característica de las neuronas y del músculo esquelético, y la lanzadera del glicerol trifosfato tiene ciertas diferencias. Y resulta que la lanzadera del glicerol trifosfato lo que hace es que toma el NAT reducido, entrega los electrones y provoca que de la dihidroxiacetona fosfato pasemos al glicerol trifosfato. El glicerol trifosfato entrega los electrones, pero lo entrega en el complejo 2 y forma FAT reducido. Y el FAT reducido va a continuar su proceso como lo habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, aquí es distinto. En la malato aspartato partí con NAT reducido y terminé con NAT reducido. En la del glicerol trifosfato partí con NAT reducido y terminé con FAT reducido. Y allí se nos genera un conflicto porque nosotros habíamos dicho que a partir del NAT reducido yo podía generar eventualmente 2,5 ATPs y a partir del FAT reducido yo puedo generar eventualmente 1,5. La lanzadera de glicerol trifosfato nos aparece aquí como una vía en la cual yo estoy perdiendo la capacidad de formación de ATP. Tengo menos formación. Y efectivamente ocurre eso, que yo tenía antes el potencial de generar 2,5, pero ahora voy a generar 1,5 nomás. Entonces aparece inicialmente como una pérdida. Sin embargo, tenemos que considerar una cosa particular. Es que la lanzadera del glicerol trifosfato es una lanzadera que es más rápida. Genera energía en forma más rápida. Entonces, en algunos momentos, yo no necesito tanto, pero sí necesito rápido. Y ahí es donde lo encontramos con las características de esta lanzadera asociada a diferentes tejidos. El hígado y el músculo cardíaco tienen requerimientos que son más constantes a lo largo del tiempo. Mientras que las neuronas y el músculo esquelético tienen demandas que pueden cambiar bruscamente de un momento a otro. Y eso hace de que esta lanzadera sea más eficiente en la generación de cantidad de energía más rápido. Recuerden que la eficiencia dijimos que era algo relativo. Depende lo que yo esté buscando. Estoy buscando cantidad o mayor cantidad en menor tiempo. Y aquí es eso lo que se está priorizando. Lo otro que tenemos que considerar además es que en las neuronas se ocupa la glucosa, gran cantidad de glucosa. Por lo tanto, se va a generar mucho NAT reducido producto de la glucólisis. Mientras que en el músculo cardíaco y en el hígado se ocupa gran cantidad de ácidos grasos. De manera que gran cantidad de glucólisis no se hace. Y es por eso que esta lanzadera tiene una distribución distinta dependiendo del tejido. En el músculo,
En el músculo, recuerden que si hay una demanda rápida de energía, se recurre al glucógeno y se degrada el glucógeno y se obtiene para el aprovechamiento directo en esta vía. De manera que nuevamente aparece allí la utilización de la glucólisis. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos acá es dos lanzaderas distintas que nos van a provocar un traslado de estas moléculas de un punto hacia otro, ya desde el citosol hacia la matriz mitocondrial, a través de dos estrategias distintas. Lo que estoy haciendo es movilizar los electrones desde el citosol hacia la matriz para sacar el máximo provecho posible, ¿ya? Por lo tanto, ahí me aparece esta lanzadera. Dudas hasta aquí. Dudas, preguntas. ¿Ya? Les insisto, vayan anotando sus dudas cuando vayan estudiando. ¿Puedo explicar esa lanzadera? ¿Cuál lanzadera? La glicerol fosfato. Perfecto, miren. A ver, voy a retomar las dos. La lanzadera malato-aspartato, yo lo que necesito es trasladar los electrones desde el citosol hasta la matriz. Y en esta estrategia lo que hace es que los electrones se los entrega al oxalacetato y el oxalacetato se reduce para formar malato. Y para malato sí hay un transportador que permite el ingreso malato y regenerar el NAT reducido ahora dentro de la matriz. ¿Qué ocurre con la lanzadera glicerol fosfato? La lanzadera glicerol fosfato lo que hace es que el NAT reducido, hay una reacción acá a nivel de citosol donde la dihidroxiacetona se reduce y forma el glicerol fosfato, por lo tanto el glicerol fosfato es el que tiene los electrones ahora, y ese glicerol fosfato entrega los electrones a nivel del complejo 2 formando FAS reducido. Por lo tanto, aquí parto en NAT reducido y termino con FAS reducido. Y desde ahí van a continuar el resto de la cadena. ¿Ya? Por lo tanto, hay diferencias con respecto al... en ambos casos se parte con NAT reducido proveniente de la glucólisis, pero el producto final, en la lanzadera malato-aspartato, es que yo tengo NAT reducido dentro de la matriz. En el caso de la lanzadera glicerol fosfato, yo parto con NAT reducido y termino con FAT reducido. ¿Ya? Por lo tanto, allí está esa diferencia. ¿Ya? Dudas. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí por hoy día, pero cualquier cosa a medida que vayan estudiando, ningún problema de volver a recapitular y volver a tratar de entender esto, porque yo sé que son mecanismos relativamente complejos y por eso no quiero seguir avanzando más. Ahí además estamos prácticamente en la hora. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Profesor, Dígame, Ámbar. por ejemplo, aquí lo más importante más que nada es aprenderse el procedimiento a que, por ejemplo, cada una de las proteínas que participan. Sí, a ver, tener claro que hay cuatro complejos distintos, que los complejos tienen diferentes características, de que el NAT reducido ingresa en el complejo 1, que el FAT reducido ingresa en el complejo 2, entender de que si estoy ingresando con el NAT reducido en el complejo 1, voy a poder bombear 10 protones y a mayor cantidad de protones más ATP formo. Mientras que el FAT reducido ingresa en el complejo 2, por lo tanto bombea 6 protones. ¿Ya? Por lo tanto, eso tiene consecuencias en la cantidad de ATP que yo formo a partir de NAT reducido o de FAT reducido. ¿Ya? Eso es principalmente Claro. lo que busco con ustedes, que entiendan este mecanismo. Este mecanismo me va a explicar finalmente cómo se llega a provocar la formación final de ATP. ¿Ya? Que es lo que está ocurriendo en la ATP sintasa. ¿Ya? Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3. Vamos, chicos, que les vaya muy bien, cuídense. Recuerden que los laboratorios y los horarios laboratorios parten ya a contar del próximo lunes. Hoy día quedan liberados de ese laboratorio, ¿ya? Así que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, Cuídense, gracias. que les vaya bien. gracias, Chao. que Profe, esté bien. gracias. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Profe, Gracias. gracias.